Hola, que el Dios vivo los bendiga en este día, que Elohim los guarde, les dé sabiduría, ciencia, conocimiento, que Elohim los dé sabiduría, que Jesús les dé entendimiento, porque son los tres uno, así que hay que entender la palabra de Elohim, como está escrito. En este día les quiero mencionar algo, y muchos cristianos se conforman con su vida diaria. La mayoría de los cristianos o creyentes en Cristo o en Dios, que es lo mismo porque creer en Jesús es creer en Dios, son una misma persona, no son tres, no son Espíritu Santo aparte, Hijo aparte, Padre aparte, como muchos le enseñan, no, son uno. El mismo Dios vivo vino, murió por nosotros, resucitó, es el mismo. ¿Entienden? Así que no me vengan diciendo que son tres, porque muchos dicen tres, muchos no pueden ni siquiera autoliberarse ni echar una mosca en el nombre de Jesús, porque no usan el nombre de Jesús, usan el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Quién murió en la cruz? Fue Jesús. Entonces, en nombre de Jesús se puede reprender todo potestad, todo huésped espiritual de maldad que habita en las regiones celestes. Ahora, les menciono por qué. Porque muchos cristianos nunca no se autoliberan, o sea, nunca se autoliberan. A ver, por los ojos, ¿qué son los ojos? Son las ventanas del alma. Por ahí entra todo, o sea, el alma es como una esponja que absorbe todo lo que ves, absorbe, es como una esponja el alma. Y por los ojos entra todo, también por los oídos, lo que escuchas, lo que ves, el pecado, el deseo, la lujuria, la lascivia, el deseo, por los ojos entra. Y la mayoría de los cristianos nunca se autoliberan. Ahí en el corazón del alma está, en el alma está el pecado grueso. Por eso la mayoría de los cristianos camina como ciegos, o sea, aman las cosas del mundo, ¿por qué? Porque están contaminados con el pecado que es del mundo. Porque muchos cristianos están muertos espiritualmente. ¿Qué dice? La paga del pecado es muerte. Eso dice en Romanos, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces la mayoría están muertos. ¿Por qué? Porque tanto pecado que ven, nunca no se autoliberan. Y ahí en el corazón del alma está grueso el pecado. Tantas cosas que ven desde su infancia, desde su niñez. Ahí está. Entonces la mayoría es común. Realmente la presencia del Dios vivo no está ahí, no hay en ese corazón. ¿Por qué? Porque hay más pecado que la presencia de Dios. Y mayoría de los cristianos tienen la conciencia muerta. O sea, la conciencia lo tienen muerta. No hay la presencia de Dios, no hay el Espíritu Santo de Dios que viene a habitar en la conciencia, en el Espíritu. No hay. ¿Por qué? Porque el corazón del alma está saturado de pecado. Saturado del pecado está. O sea, hay tanto pecado, tanta maldad que han cometido o que han visto con los ojos, aunque sin cometer. Ahí está. Todo lo que ves mediante los ojos se graba. Se graba en el corazón del alma, no que en el corazón físico. Entonces está ahí. Y como no te autoliberas, más y más grueso se hace. O sea, cuando una esponja que absorbe todo, ¿no ve? Absorbe grasa, mugre, suciedad, todo. Si no lo lavas con detergente, ¿qué hace? Se vuelve duro, más grasosa, más O sea, si no lo lavas, ahí está, la grasa se acumula. Es lo mismo el corazón del alma. Se acumula el pecado. Se acumula todo el pecado que desde niñez. Y muchos, aunque creas en Cristo, tengas fe, vayas a la iglesia, si no hay autoliberación, si no te liberas, la autoliberación sí sirve. Si no te limpias, no sirve. O sea, no puedes entrar a la presencia de Dios. Por eso la mayoría, hoy en día, como no pueden entrar a la presencia de Dios, hay esos grupos de TikTok de oración.
Ahí, órenmelo, están orando. ¿Por qué? Porque ellos no pueden entrar a la presencia del Dios vivo. ¿Por qué? Porque son cristianos tibios que aman el mundo, o son cristianos fríos que aman el mundo. No son cristianos calientes, no están llenos de la presencia de Dios vivo, no están llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Son cristianos de esos. Por eso aman el mundo más que a Dios. Y muchos no lo practican en la autoliberación. No lo practican al echar fuera demonios en el nombre de Jesús, fuerzas espirituales, contaminaciones. Son como el aire. Respiras, exhalas. Están en las regiones celestes. Son invisibles. Por eso, a ver, un adicto al porno no puede superar a sí mismo. Le llevan al psicólogo, o sea, cualquier lugar, no puede superar. Le ponen medicinas, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa adicción es una fuerza espiritual que está dentro de él. O sea, es una fuerza que no puede superar porque está dentro de él. Una fuerza espiritual que es superior a él. Es una fuerza espiritual de pornografía. ¿Lo ve? Entonces ahí no puede superar, no importa dónde vaya. Siempre cae una y otra vez. No puede superarlo. Y esa es una fuerza espiritual. Está en el corazón del alma. Entonces, ¿cómo es ese? ¿Cómo hay que sacar ese? La autoliberación. Como aire. Con la oración y la autoliberación. En nombre de Jesús se echa fuera demonios. Con una oración larga de arrepentimiento y luego reprendes en el nombre de Jesús y se echa fuera. Sale como aire, a veces como si estarías queriendo vomitar, a veces con tos, así sale. Y lo mismo es con la fuerza espiritual de borrachera, de adulterio, de deseo de los ojos, de lascivia, que te gusta tal cosa, siempre estás con los ojos, lo mismo es. O con el espíritu de idolatría. Idolatría no es simplemente que adores a un ídolo hecho de cera o madera, sino que idolatría es algo que te gusta a ti, está dentro de tu corazón, siempre ahí lo estimas. Esa es también idolatría, y es un juez espiritual de idolatría, que también se autolibera. Por eso dice los pecados que dice en la Biblia, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, ahorita voy a buscar, aquí Hola. tenía, a ver, hay tantos pecados que se puede mencionar, por ejemplo, dice, a ver, o sea, su palabra es, la autoliberación es cierta, eso no lo digo, por ejemplo, mírate aquí, por ejemplo, Santiago dice en capítulo 4, verso 4 y verso 7. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano que el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por este dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de nosotros, dice Santiago capítulo 4, verso 4 al 7. Y podemos encontrar más por ejemplo, más ejemplos como ese. Por ejemplo, de Pedro, como los hablaba de los pecados, y este es Batería el al segundo video que hago, 86%. los pecados que se puede echar fuera en el nombre de Jesús y autoliberarse son, por ejemplo, encontramos en Primera de Pedro capítulo 4, verso 3, que dice, basta ya de tiempo del pasado por haber hecho lo que no agrada a los gentiles andando lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Ahí está la palabra de Elohim.
O sea, son los pecados que cuando están en el mundo, mayoría, inclusive cristianos, digo, y los que no creen en Dios, cometen estos pecados. Por eso dice Pedro, basta ya en el tiempo pasado para haber hecho lo que lo agrada a los gentiles, o sea, a los que no creen, andando en lascivia, concupiscencias, embriaguez, orgías, disoluciones, abominables, idolatrías. Ahí está. Son obras de la carne que también son fuerzas espirituales, amarrados a esas obras de la carne, el cual también se puede echar fuera en el nombre de Jesús, dependiendo, autoliberándose. A ver, también dice aquí, a ver, ¿cómo era? Pedro, no, a ver, sí, a ver, Pedro capítulo 13, no, Pedro no tiene capítulo 13, a ver, ahora un segundo. No, dame un segundo. O sea, la autoliberación es con la oración. Y aquí dice, Gálatas también nos menciona cuáles son las obras del pecado. Y esas obras del pecado van con fuerzas espirituales demoníacas, fuerzas espirituales que nos atan. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, distinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya os los había dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la palabra. Gálatas es bien claro. O sea, la mayoría de los creyentes aún lo practican esto. Lo practican. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se autoliberan. Porque aman las cosas del mundo. Aún lo practican. Entonces, cuando aún lo practican, las obras de la carne siempre están atados con una fuerza espiritual. Como aún lo practican, no pueden entrar en la presencia del Dios vivo. No pueden autoliberarse. O no se autoliberan porque no pueden entrar a la presencia del Dios vivo. Ahí está en el corazón del alma grueso el pecado. Entonces sí funciona la autoliberación. Pero muchos no saben cómo, ¿no? No saben cómo se autolibera, cómo es la oración. La idolatría, todos los menciones de odio, rencor, resentimiento, malos pensamientos recurrentes del pasado, de rencor, de odio, o sea, envidias, celos, contiendas, murmuraciones, son pecados. Por eso uno tiene que limpiarse constantemente cada día para no estar en esos pecados. Todos los días limpiarse. La autoliberación, cada día es autoliberarse, cada día es la oración, tempranas horas, en la madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, para no ser como el resto del mundo. O sea, muchos tienen nombre de que son creyentes, que creen en Dios, que creen en Jesús, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de pecado, lleno de odio, rencor, resentimientos, malos pensamientos, recuerdos recurrentes del pasado, de su infancia, de su niñez, de su adolescencia, qué le pasó, qué le sucedió. Historias completas hay en su alma. Historias completas en su alma. ¿No ve? Ahí están. Ahora, muchos tropiezan en este mundo. ¿Por qué? Porque siguen el juego del mundo. Aún siendo creyentes, siguen amando las cosas del mundo. Y muchos tropiezan, inclusive siendo creyentes. Y ni qué decir de los que no creen en Dios. Los que no creen en Dios tropiezan constantemente. ¿Por qué? Porque están ciegos, en las tinieblas, llenos de pecados. Su espíritu
está muerto, no hay conciencia en esas vidas, solo caminan a la voluntad del alma, como ciegos, sin saber qué van a hacer. Y por eso, por ejemplo, cuando un mundano piensa que le gusta una vecina y se obsesiona, piensa, entonces da culto a idolatría. Te gusta esa vecina, entonces ahí piensa, entonces más fuerte se vuelve el deseo. Es igual con cualquier pecado. La borrachera es igual, con el odio igual, con el resentimiento igual, con la ira igual, con el enojo igual, con los malos pensamientos igual, con la murmuración igual, con los pleitos igual. Cuando más piensas, más fuerte se vuelve. O sea, más fuerte. ¿Por qué? Porque le está dando culto a esa fuerza espiritual y por eso se vuelve más fuerte. Más y más fuerte se vuelve. Ahí está. Entonces lo mismo pasa hasta que se consuma, hasta que cometen el hecho. Si le gusta tanto, un día la vecina quizá no está y el vecino también acepta, ahí se convierte el adulterio. Y con eso se destruye un matrimonio, una familia. ¿Por qué? Porque aman el pecado, aman el deseo de los ojos, dan culto al ídolo de tal pecado. ¿No ve? Y mayoría de los cristianos igual hacen ese. Igual hacen ese. Mayoría de los cristianos aman las cosas del mundo. Aman, les gustan las cosas del mundo. Y mira aquí está Romanos, capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muchos están muertos. Porque aquí dice la palabra claramente, la paga del pecado es muerte. Muchos están muertos. Tienen nombre de que viven en Cristo Jesús. Creen en Dios, pero están muertos espiritualmente. No pueden sentir la presencia de Dios. No hay Espíritu Santo en esas vidas. No hay. Por eso la autoliberación es necesario en nuestras vidas como cristianos. Tienes que creer sin ver, como crees sin ver en un milagro lo mismo. Creer y autoliberar, porque Dios va a estar contigo, ahí dándote fuerzas. La autoliberación funciona. Es reprender en el nombre de Jesús fuerzas espirituales, demoníacas, cualquier de la obra de pecado que sea, que te mencioné, con una oración larga, con una oración de arrepentimiento, confesando tal pecado con nombre específico y después echar fuera en el nombre de Jesús. Y aquí también dice Romanos capítulo 13, verso 12 al 14, dice, la noche es avanzada y se acerca el día, dice, desechemos las obras de las tinieblas, aquellos que viven en la oscuridad, en el pecado, porque el pecado trae oscuridad y trae muerte, muerte espiritual, incluso en algunos trae muerte físico, porque trae enfermedades en el cuerpo físico. Desechemos, vestímonos con el armadura de la luz, dice, andemos como de día honestamente y no con glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, no lascivia, no en contiendas, no en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provocáis para los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahí está la palabra de Elohim. Ahí está la palabra de Jesús, ahí está la palabra de Dios. Es claro y certero. En otro video le estaré enseñando la oración, cómo se autolibera. Aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que quieren autoliberarse. Ese funciona. Es como limpiar la casa todos los días. Así que el Dios vivo los guarde y que tenga misericordia de cada uno de ustedes. Hola, que el Dios vivo los bendiga, que Elohim los bendiga, que Jesús les bendiga y que tenga misericordia de cada uno de ustedes. Hoy en este día les voy a enseñar lo que es la autoliberación, pero con versos más específicos, que es la oración, la autoliberación, como dice en su palabra. Primero vamos a tomar
un verso de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Dice aquí su palabra: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. O sea, cuando uno sube a la presencia de Elohim, si cree en Elohim, si tiene el Espíritu Santo dentro de él, si no está muerto su conciencia, tiene que orar levantando las manos como señal de referencia, ¿no ve? Entonces ahí dice su palabra. Timoteo decía: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira, sin contienda. Entrar en el reino de Dios sin ira, sin contienda. Y bueno, y Jesús también decía en su palabra, en el, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 6 al 7. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público orando. No uses vanas repeticiones como los gentiles, como los que no creen en Dios, o como los católicos que piensan que porque por su palabrería serán oídos. Ahí está su palabra. Entonces, cuando uno ora, se autolibera, se va autoliberando. Eh, Tiene que orar. Pero ¿cómo es la oración? No repetir vana palabrería. Ay, ese ruido de esas puertas. Orar. A ver, ¿cómo sería la oración que ustedes pueden hacer? Dice, no van a repetir vana palabrería. Dice. A ver, vamos a tocar otro verso. Como dice su palabra. A ver, ¿cuál está? Aquí. Mateo capítulo 17, verso 21. Pero cuando Jesús estaba con sus discípulos, decía este: los discípulos no podían echar fuera ni demonios ni fuerzas espirituales de otras personas. Entonces Jesús dijo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas veces la oración y el ayuno ayudan. ¿Y cómo es el ayuno? Es que no tienes que comer nada. Sí puedes tomar agua, pero no tienes que comer nada. Y con oración, ayuno, puedes autoliberarte. Si tus fuerzas espirituales que están dentro de ti, sujeto a cada uno de los pecados que ya los mencioné, están ahí porque un pecado está sujetado con una fuerza espiritual mayor. Entonces, ayunando puedes autoliberarte. A ver, aquí dice, Jesús decía también en su palabra de Lucas capítulo 10, versos 18 al 19, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. O sea, aquellos que pueden autoliberarse. O sea, Jesús ya en ese tiempo ya podía dar a sus discípulos autoridad. Pero ahora que resucitó y murió en la cruz, resucitó, más autoridad nos da para echar fuera serpientes, escorpiones, todo potestad, no de otras vidas, sino de nuestras vidas primero. Después, si Dios quiere, si Dios te da ese poder, esa autoridad, esa presencia de su Espíritu Santo, puedes liberar a otras personas. Pero primero eres tú. Primero tú tienes que limpiar tu casa. Y como dice su palabra, autoridad. Autoridad, pero si tienes el Espíritu Santo de Dios, no te dañará. Si no, no podrás echar nada. Porque hay pastores que echan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En esos nombres no sale. Porque ¿quién murió en la cruz? Fue Jesús, ¿no ve? Entonces, en el nombre de Jesús, uno tiene que reprender, por ejemplo, odio, el pecado de odio, rencor, resentimiento, malos pensamientos, o el pecado de ira, o el pecado de borrachera, o el pecado de cualquier obsesión que tengas. Entonces, así reprendes. Oras y en el nombre de Jesús lo reprendes. Lo clavas en el cruz calvario y echas fuera, creyendo con fe, porque si no crees con fe, no va a funcionar. Por eso aquí también decía en Marcos, Jesús decía cuando estaba liberando a los que tenían fuerzas espirituales de maldad, estaban poseídos, decía Jesús:
cuando los fariseos le decían, echa fuera por demonios a otros demonios. Y Jesús les respondía, dijo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, ninguno no puede, decía. Entonces, aquí nos hace conocer que las fuerzas espirituales demoníacas que están ligados a cada uno de los pecados son fuertes, son superiores a nosotros. Por eso dice un hombre fuerte, primero, si no lo ata, no puede saquear, dice, no puede saquear su casa. Ahí está. Por eso, los pecados son fuertes, son más fuertes que nosotros. Por eso no podemos superar los pecados. Por eso no podemos olvidar los pecados. O sea, ahí están. El pecado junto con una fuerza espiritual demoníaca que habita en las regiones celestes. Que es invisible, no es físico. Es invisible, es como aire. Es como aire nomás. Es aire. Es aire. Entonces ahí dice su palabra. No puedes atar. Entonces aquí también dice ya Mateo. A ver, a ver. Aquí, mediante, no. Lucas también decía. Lucas decía. En Lucas decía Jesús. Mejor dicho, en el libro de Lucas decía Jesús. Aquellos que se autoliberan tienen que estar constantemente autoliberándose y no volver al mundo, no cometer el pecado, no volver a los deseos del mundo, no volver a las tinieblas. ¿Por qué? Porque dice aquí su palabra. Jesús decía, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. O sea, cuando ya te autoliberas, sale el fuerza espiritual de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Sale. Dice, anda por lugares secos, o sea, busca otro hombre, otra mujer donde habitar, donde esté ligado con ese pecado. Entonces busca, dice. Cuando el espíritu mundo sale del hombre, anda, busca lugares secos, buscando reposo y no haya, y dice, volveré a mi casa y donde salí, y cuando llegue ahí, cuando llega allá, cuando llega la haya varida adornada, entonces ve y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. El posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el del primero. No solo el hombre, también el mujer. Aquí puede ser que el posterior estado del hombre o de la mujer puede ser peor que antes. ¿Por qué? Porque la autoliberación es práctica todos los días y no puedes caer. Tienes que ser fuerte en el nombre de Jesús. No caer en las obras del pecado otra vez. Porque si caes en las obras del pecado otra vez, amas otra vez el mundo, otra vez vas a volver a la muerte espiritual. Y el fuerza espiritual va a traer 7 espíritus inmundos peores, van a entrar en tu corazón, otros pecados más, y tu estado va a ser peor que antes. O sea, el enemigo te va a esclavizar peor que antes, y va a estar en más oscuridad peor que antes. Y la oración es fácil. La oración tienes que hacerle de corazón. A ver si en uno de estos días los enseño cómo yo oro. Pero aquí están las palabras. Para autoliberarse, uno tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Y tiene que ser firme y fuerte, no caer en los pecados, porque si te autoliberas después, caes otra vez las fuerzas espirituales vuelven y más, peor. Entonces, tu carácter es peor, tu actitud es peor, tu forma de ser es peor. Las cosas se empeoran para ti espiritualmente, inclusive físicamente. Que el Dios vivo los bendiga y en otro momento estaré enseñándoles cómo hacer la oración. Hola, que el Dios vivo los bendiga, que Elohim los bendiga, que Jesús los bendiga, que tenga misericordia de cada uno de ustedes. Hoy vamos a leer este verso de Efesios capítulo 6, verso 11, para hacer la oración. ¿Qué dice primero? Su palabra.
Vestid de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo y haciendo acabar todo, estar firmes, estando firmes unidos nuestros lomos con la verdad, estoy con la coraza de justicia, con el calzado entre los pies, con el precio del evangelio y la paz. Sobre todo, tomad el escudo de Joico, que podáis apagar los dardos de los juegos del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, toda oración, súplica al Espíritu, velando por ello en todo perseverancia y súplica por todos los santos. Esa sería la palabra de Efesios capítulo 6, verso 11 al verso 18. Y quizá algunos no me entendieron porque leí rápido o leí con acento extraño. Bueno, como les digo, este es lo que tengo que hacer, vestir de toda la armadura de Dios para estar firmes antes de la oración. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Son las 7:57 de la mañana. Gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra vuestro espiritual de maldad que habita en la región celeste. Ahí está bien escrito la palabra. Entonces, ¿cómo sería la oración? Muchos no sé cómo hacen la oración, pero a ver, les voy a indicar cómo sería la oración. A ver, ahora un segundito. La oración sería así, en nombre de Jesús. Primero levantar las manos y cerrar los ojos, lo principal. Pero ahora no significa que tienes que orar en voz alta, gritar, no. Puedes orar en el baño, puedes orar en tu cuarto, puedes orar donde sea que estés, pero en voz baja igual, o simplemente en tu conciencia, en el voz interior, pero orar. A ver, así es la oración. Comenzamos. Siempre tienes que comenzar con una oración de arrepentimiento. Primero, por ejemplo, levanta las manos, cierra los ojos, inclina tu rostro como referencia. O simplemente cierra los ojos y no levantes las manos. Pero entra en la presencia de Dios vivo. Por eso en este momento sería así la oración. Padre amado, mi Dios bendito, estás en los cielos, Señor. Gracias, Padre, siempre por darme la vida, por guardar mi vida, por cuidarme de toda obra de las tinieblas, por darme aún la vida, por poder respirar, por estar en tu presencia, por buscarte. Gracias te doy, mi Dios. Dame más sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia, para poder entender tu palabra, para poder más crecer en tu palabra espiritualmente, poder ser alguien más que conoce cada día más de tu palabra, y en medio de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Hoy día subo a tu presencia, Señor, humillado delante de ti, porque tú eres Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ten misericordia de mi vida, de mis familiares y parientes. Ten misericordia de mi vida, de mi patética y miserable vida. Y esta es la humillación, porque delante de Dios no somos nada. Delante de Dios nuestra vida a veces no tiene ni precio, porque estamos en el mundo bajo el maligno. Y como somos una cantidad de humanos entre los millones que están en este mundo, somos uno que camina por ahí con la luz, como un gusano.
como gusanos, pero uno que está con la luz prendida. Entonces extenderse la oración y seguir la oración. Decir, Señor, he cometido este pecado, perdóname por tal pecado. Seguir la oración, seguir orando. Cada uno sabe qué decir, qué pecado se ha cometido, qué hace, qué ama más del mundo y por qué se está alejando de Dios. ¿No? Entonces la oración tiene que continuar, seguir confesando sus pecados, las obras de la carne, recuerdo recurrente del pasado, de enojo, de ira, de contienda, resentimiento, malos pensamientos, de adicciones, por ejemplo, deseo de los ojos, inmundicia, lascivia. Son las 8:02 de la mañana. Murmuraciones, por ejemplo, las mujeres a veces deseo de los ojos, chisme, ¿no? Entonces también el espíritu mundo de hurto, de robo, de mentira, de pornella, de lascivia, de fornicación, de deseo de los ojos. O sea, confesar los pecados y seguir orando. Seguir orando, ustedes sigan orando. O sea, diciendo, Padre, he cometido este pecado. Mi Jesús, he cometido tal pecado, perdóname. Con los ojos cerrados siempre. Y orando, siguen orando. Entonces, que siguen orando. Entonces, después de seguir orando, confesado todos los pecados, cada uno de los pecados que han cometido, cada uno de las obras de la carne que tienen en el corazón, en el alma. Una vez hecho ese, es así, así les enseño. Padre, he cometido tal pecado, perdóname por todo lo que he cometido, este pecado, cada uno los pecados con su nombre tienen que nombrar. Después de ese, viene la autoliberación. Pero siempre que hayan entrado a la presencia del Dios vivo, que no estén ahí patinando con pensamientos nublados, que les aparece cosas, no pueden entrar a la presencia de Dios. O sea, si no has podido entrar a la presencia de Dios, es imposible que te autoliberes. Porque para autoliberarse hay que entrar a la presencia del Dios vivo. Por eso se hace la práctica. A veces uno no puede autoliberarse, tiene que ayunar y orar constantemente. Ayunar un día, 2 días, 3 días, dependiendo cuánto pueda ayunar. Después de ayunar, orar y autoliberarse. Eso es lo que importa. Si quieres limpiar tu corazón de tu alma, tu espíritu, tu mente, de toda obra de las tinieblas del pecado que está ligado con una fuerza espiritual inmunda. Ya saben ya que cada pecado está ligado con una fuerza espiritual inmunda. Después de orar de confesar sus pecados y todo, es la hora de autoliberación. A ver, ¿cómo es la autoliberación? En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esto. Porque sincronizando correos electrónicos nuevos. Tú me has dado la oportunidad de estar en tu presencia. Te doy gracias, Padre. Jesús amado, Dios bendito. Este momento, Padre, ya he confesado mis pecados. Y en este momento, mi Jesús, toma autoridad sobre cada uno de los principados, potestades, gobernadores o espirituales de maldad que habitan en mi corazón, que habitan en mi espíritu, que apagan mi conciencia. Cada una de las fuerzas espirituales, cada uno de los pecados con su nombre, los ato en el nombre de Jesús, los ato, los clavo en el calvario, los clavo y los echo fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Detalle de tu compra en ISM. Me echo fuera en el nombre de Jesús. Sale, suelta mi mente, suelta mi corazón, suelta mi alma. Nombre de Jesús. Se cuelan en el nombre de Jesús. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo en el nombre de Jesús. Y cuando se autoliberan, sale así como tos, o puede salir vómito, algunos que no se han limpiado hace tiempo. Igual, si tienes ganas de comer, vomita. Si tienes ganas de toser, tuese.
Si tienes ganas de solo botar aire, a veces va a salir en tos, en vómito, a veces hasta con lágrimas así sale, pero sale. Así es la autoliberación. Así es la oración y la autoliberación. Tienen que practicarlo si quieren entrar a la presencia de Dios. Está lleno del Espíritu Santo. Porque si no, de otra manera no van a poder entrar a la presencia de Dios vivo. Así que el Dios vivo los bendiga y estaremos más aprendiendo de la palabra de Elohim en el nombre de Jesús. Que el Dios vivo los bendiga. Hasta otro video.